tenemos esta ecuación diferencial igualada a una tangente de t, la cual es una ecuación de tercer orden, y debemos reducirla primero a una de segundo orden para poder aplicar los métodos que estamos estudiando. Entonces vamos a reducir esto tomando una variable cualquiera u e igualándola a la primera derivada de y. De esta forma, al derivarlo, me queda que la segunda derivada de y va a ser igual a la primera derivada de u, y la tercera derivada de y va a ser igual a la segunda derivada de u. Reemplazándolo, me queda la segunda derivada más u es igual a la tangente. Entonces no es más que una ecuación diferencial lineal de segundo orden. De esta forma podemos reducir el orden de la ecuación. Ahora, resolvamos primero la ecuación homogénea, porque necesitamos la solución homogénea sumada de la solución particular para hallar la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces esta es la ecuación homogénea, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, así que vamos a buscar soluciones del tipo u igual exponencial de m por t. Entonces tenemos que buscar los valores de m. Vamos a reemplazar este u igual exponencial de mt. Tenemos que derivarlo primero, ¿cierto? Para poder reemplazar la segunda derivada. Y que me da m cuadrado exponencial de mt, ¿cierto? Es una derivada simple. Entonces reemplazando me da esto. Y acá puedo factorizar por la exponencial de m por t. La exponencial de m por t no puede ser 0, así que para que se cumpla que la ecuación sea 0, el m cuadrado más 1 debe ser 0, que es la ecuación característica. Y que en esta oportunidad nos va a dar la parte imaginaria de un número complejo, que va a ser y positivo e y negativo. Entonces ya tengo ambos valores para m de la ecuación cuadrática característica. Entonces como la solución que estoy buscando es del tipo exponencial de m por t, la primera solución particular va a ser exponencial de y por t y la segunda la exponencial de menos y por t, ¿cierto? Entonces esta es la forma exponencial de escribir un número complejo, ¿cierto? Tenemos estas soluciones. Ahora estas soluciones las vamos a escribir con la fórmula aplicando la fórmula de Euler. No es más que el coseno de t más i por el seno de t, y en el segundo caso coseno de t menos el i por el seno de t, es la fórmula de Euler para los números complejos, ¿cierto? Esto es materia de álgebra 1. Ahora, la solución homogénea va a ser una constante por u1 más una constante por u2, de esta forma. Entonces si reemplazo el u1 y el u2, y luego junto los cosenos y junto los senos, resulten esto, ¿cierto? Con C1 más C2 por coseno, más C1 menos C2 por I por seno, si es que junto los cosenos y los senos. Ahora este C1 más C2 lo puedo expresar como una sola constante A, y este C1 menos C2 por I lo puedo expresar como una constante B, porque simplemente no son variables. Entonces acá supongo que a ustedes les es más familiar esta expresión, porque usualmente cuando los resultados de m dan i y dan menos i, ustedes pondrían que las soluciones particulares son coseno de t y seno de t, ¿cierto? Entonces es por esto que a veces se hace de esa forma directa, porque simplemente uno se salta este desarrollo, ¿cierto? Pero acá tienen el desarrollo del por qué buscamos soluciones del tipo e a la mt, y simplemente lo expresamos como coseno y seno a veces directamente sin hacer este desarrollo, ¿ya? Entonces acá está el desarrollo que debería hacerse siempre, pero que usualmente se omite. Entonces lo que les decía es que usualmente uno agarra cuando m da un número imaginario complejo, simplemente pone coseno y pone seno, y de esa forma expresa uno la solución homogénea de esta forma, ¿cierto? Entonces ahí tienen el desarrollo de cómo debería ser a la larga lo correcto. Ahora, consideramos la ecuación diferencial completa con la tangente de t para hallar las soluciones particulares por variación de parámetros. Entonces la solución particular debe ser una constante, como ya usé constante 1 y constante 2, ahora voy a usar C3 y C4. Va a ser una constante por U1, que ya lo conozco, que es coseno, y otra constante por U2, que es seno.
¿ya? Al final igual ocupo esas soluciones particulares. Entonces esta ecuación ya está normalizada. La derivada de mayor orden, que es la segunda derivada de u, está multiplicada por 1. Entonces no hay que hacerle nada. Por lo tanto, ya podemos aplicar las formulitas que conocemos de variación de parámetros para la constante 3 y para la constante 4, ¿cierto? La constante 3 será la integral de la función f por la segunda solución particular sobre el Wronskiano, y la constante 4 de la misma forma con la solución particular 1. Entonces, como ya está normalizada, la función externa en función de t va a ser simplemente tangente. Si la segunda derivada de u estuviera multiplicado por un t, un t cubo o lo que sea, yo eso lo debo normalizar. Entonces ahí ya cambiaría la función y sería tangente sobre t cubo, tangente sobre algo, lo que sea. Entonces calculemos el Wronskiano. En la primera fila van las soluciones particulares y en la segunda fila van las derivadas. Entonces multiplicamos cruzado, coseno por coseno, menos por menos seno, que sería más seno cuadrado. Y eso es la identidad trigonométrica y nos da 1. El Wronskiano vale 1. Entonces ahora reemplazamos en la constante 3. Sería la integral de menos el f, que vale tangente, por el u1, que es el u2, que es el seno, y el Wronskiano, que vale 1. Entonces la tangente es seno por coseno, y me queda la integral de seno cuadrado sobre coseno. El seno cuadrado, por identidad trigonométrica, es igual a 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? Sobre coseno. Esta resta del numerador lo podemos separar y me queda, aplicando el menos primero, me queda coseno cuadrado sobre coseno menos 1 sobre coseno. Este 1 sobre coseno es secante. Acá puedo separar las integrales para poder resolverlo. La integral de coseno es seno y la integral de secante, voy a omitir el desarrollo, pero es conocida también y se puede lograr, es el logaritmo natural de la tangente más la secante, ¿ya? Entonces acá ya tengo el valor de la constante 3. Ahora el valor de la constante 4. Dejé ahí anotado la constante 3. Sería la integral de f, que es tangente, por u1, que es el coseno, sobre el Wronskiano, que vale 1. La tangente es seno sobre coseno, los cosenos se simplifican y me queda la integral del seno, lo que es menos coseno. Entonces la solución particular será la constante 3, que es esta expresión larga, por el u1, que es coseno, menos la constante 4, que es coseno, por el u2, que es el seno. Si distribuimos el coseno en los términos de la constante 3, me da un coseno con un seno. Este coseno con seno se sustrae, se resta con el otro seno con coseno del C4 por el U2. Entonces finalmente la solución particular nos da menos logaritmo natural de tangente más secante por el coseno. ¿Ok? Entonces ya tenemos las dos soluciones. Entonces la solución general es la suma de ambas y me va a dar esto. Ahora, debemos volver al problema inicial. Recordemos que hicimos una reducción de orden de u igual a i'. Entonces reemplazamos el u por i' y nos queda esta expresión. Debemos despejar el i', resolverlo, y esto no es más que una integración directa. Entonces integramos y nos da que i es igual a, las constantes las dejamos afuera, constante 1 por integral de coseno, más constante 2 por integral de seno, menos la integral del logaritmo de tangente más secante por coseno. Entonces acá simplemente debemos integrar las expresiones que conocemos simplemente, porque no vamos a integrar el logaritmo de tangente más seno por coseno. Imposible. Entonces de esta forma me queda la solución general. Simplemente las integrales del coseno y el seno se pueden resolver fácilmente, que son las que se expresan ahí. Ya este C1 y este C2, recordemos que el C2 contenía el i, así que no pertenece a los reales. No pertenece a los reales, por lo tanto ahí la costumbre yo puedo cometer el error de poner que C1 y C2 pertenecen a los reales, pero el C2
acuérdense del desarrollo largo que contenía el número complejo, la parte imaginaria i, ¿ok? Entonces queda resuelto el problema 2.